Uh. Mira el aventador. Adiós. Ah, se chocó uno ahí. Oh, puta madre. Aún hay posibilidades, ¿eh? Ay, tío. Ay, el rough. Está bastante fino. Soy yo que soy torpe, pero va bastante bien. Sí, señor. Tengo el podio, de momento.
Ay, los Ferraris. Que me los papo. Hasta luego. Como cerquita, ¿no? Ese. Muy cerca. Me va a tocar la polla ahora, ya verás. Ay, lo peta. Pasaba adentro. No. No, ya no los pillo ni de coña. Estos van a volar en la recta. En la erecta final. Parta de aquí. A ver si al rebufo hago algo, pero... Uf. Vamos mismo. Tú podés, puto. No podés, puto, no podés, no podés. Hasta luego. A este le freno, ¿eh? Está guapo tú. ¿Estás tú guapo? Sí, o... Bueno. Porque me despisté y se me adelantó este. Pero si no ganaba. Aunque bueno, defender a dos. Uf, el morro, fuerza. Bueno, va bastante bien. Aprobado. Aprobated. Aprobated. Vale. Vamos a probar el siguiente. Una bestia. Una bestia parda. Renault Avantime, de 2002. Claro. Ahora tengo que buscarle un diseño porque yo no me atrevo a tunear esto. Space. A ver, si hay tantos diseños de esos, por algo será. Yo es que no sé el lore de este coche, pero... será por eso, imagino. Imagino, primo. Venga, para adelante. No sé si tenía separadores o no. Puta madre. Me voy a aprovechar aquí y poner los neumáticos. Esto ya es una diferencia. Qué coche más feo. Ah, tiene separadores. Puta madre.
mi hombre. Sí, pero voy a cambiar cositas. Esto fuera. Primero. Esas cosas raras que ponéis a los coches, no. Yo el primero, pero bueno. Está bien eso. Pa'lante. Esto de aquí. Correcto. Vamos. La bestia. Avant time, baby. Ojo que llega a 130. Sobradísimo. Y se la pela todo. Ojo. Coche estable. Como para nada, ¿no? Mierda, ¿qué he dicho? Nada. La bestia. Lo sabe. La bestia del Amazonas. Ojo. 150. Mierda, ¿para qué leo los comentarios? Hola, Veganimation. Muy bien, todo correcto. Hubo una pregunta de GT7, no te vengas muy arriba. Pero cuéntame. Cuéntame, pequeño. Nota importante, no se puede usar el móvil mientras conduces. Pasa eso. No. Pata coño. Muy mal, muy mal. Ojo, esta curvita. Ah, pero... Y el otro en Cuenca. Muy bien. Muy bom.
Ojito, que te pillo, Colette, te pillo. Ese. Tira, 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 tira. Uf, aún queda una vuelta. Cada vuelta son 2 minutos y medio con esto. Mima. De Animation nunca pregunto nada. Desapareció. Última vuelta. La bestia, loco. Es una bestia. Está incontrolable. Me entra el sueño y todo. Ey, ey, ey. Curva de rasante. No, curva de rasante, pa. Míralo. A 152. Y bajando. Increíble. Y a mamarla, dicen. Dicen. Vale. Volvemos al núcleo. Vamos a probar un eléctrico. Muy a mi pesar. O incluso no sé si pillarlo ya y a chuparlo. Me dan mucho coraje los eléctricos.
Vale, en América tenemos al Chevrolet. Este de aquí, pero este vamos a hacer un truquito. Porque paso de gastarme 2 millones en esto. Muy bonito todo lo que quieras, pero no me gusta. Fuera. Pero tengo un truquito. Europa. Está el Citroën, bueno, el Renault este, que ya pillé. El Avantage, perdón. Y queda un coche que además dan gratis. En la Fela 2026. Increíble. Temí. Es que no sé si probarlo y todo. Tiene pinta de ser raro. Las cosas como son. Vamos a probarlo, va. A ver qué diseños hay por ahí. Este me gustó, de arriba. Toque retro. Toque retrosado, ¿no? Más bien. Me da pena. ¿Tiene separadores? Creo que sí. Estoy seguro. Ah, pues no. No, esas llantas fuera. Tampoco pasarse, ¿no? Puta madre, pues. Algo así sí, ¿ves? Me gusta. Esto de aquí. Y le queda bien. Aeroncho. Tío. Esto no. Hincha. Vale. Listo para el ruedo. Hasta creo que nunca llegué a probar el otro. Por ser eléctrico más que nada. Pero igual cuidado, Igual me meto un remeneo. Ahora lo anime a mirar. Mierda, espérate. Los neumáticos. Ahora sí. Menos mal que hay música, ¿no? A ver, de momento pilla más que el Renault. Bien. Avanzamos. Pero es aburrido de cojones. Me recuerda a un Audi. Tiene forma de Audi.
Bueno, 200 son. Que sí, bueno. 235. Bueno. No está mal. Hasta luego. $2.37, ojo. Nuevo récord. Ay, lo siento. Perizón, ¿no? Es que los neumáticos influyen mucho en este juego. Bueno, en todos en general, pero en este se nota una barbaridad. Una barbaridad. Mierda. Increíble rugimiento de este coche. Es que no hablo porque no se escucha, entonces por eso ya ni hablo siquiera. Es terrible, tío. Pero bueno, va como una flecha por lo menos. Una flecha, polla. Intenté mirar si seguía, si volvía a aparecer el Citroën BX y no apareció, tío. Puta madre. Tonto soy, Con lo que me gusta ese coche, y justo cuando sale en el juego no lo juego. Muy mal, por mi parte.
A ver cuánto pilla en la recta. De momento van por los 7 minutos. Ni tan mal. Tiene forma de Audi, tío. Es rarete. Es 32. 33. Meh. Y bajando y subiendo. Ay, Lupita. Como siempre, rotísimo. Seguimos. Ahora vamos a probar el último de los dos coches que me quedaban. Uno de ellos porque son lo mismo. Pasa que uno está preparado para otra cosa, pero bueno. Aquí. ¿Dónde está? Coño. Entonces me dieron justo ahora, además, Lo haré. Pero primero esto. Fue encima circuito chungo. Empezamos. Dios, como pistonea, tío. Suena muy bien, en verdad, Me gusta y todo. Uy, esta curva. Mi enemiga, mi archienemiga. Ni tan mal. Pasa que no me atrevo a ir a tope, tío, con esto. Que tenía 2600 caballos. Casi nada, ¿no? Creo que bronce, o ni eso. Pero bueno.